Cordial saludo, mis queridos estudiantes. El día de hoy les explicaré el tema de sucesiones. Resulta que las sucesiones son conjuntos de números ordenados cuyos términos son en general A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, hasta AN. AN nosotros decimos que es el término enésimo, pero le podemos dar cualquier valor al número n. Las sucesiones suelen ser finitas o infinitas. Se llaman finitas cuando ustedes conocen el último término y se llaman infinitas si no conocemos el último término. El primer término siempre puede ser conocido. Así, miremos esta sucesión. Tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Entonces, el primer término de mi sucesión es 1, se le llama A1, ese es el término A1. El número 3 es el segundo término de la sucesión y se le llama A2. El número 5 es el tercer término de la sucesión y se le llama A3. El número cuarto es 7, el término 5 es 9, el término 6 es 11, el término 7 es 13, el término 8 es 15 y el término 9 es 17. Esta sería una sucesión finita porque no tiene más términos. ¿Cómo sabemos si es finita o infinita? Si nosotros ponemos coma o puntos suspensivos acá, quiere decir que la sucesión es infinita. Ahora, resulta que tenemos dos clases de sucesiones. A unas se les llaman sucesiones aritméticas y a las otras se les llaman sucesiones o progresiones geométricas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? A las sucesiones aritméticas se obtienen sumando una cantidad fija llamada diferencia de la progresión y la representamos con una D. Entonces, a partir de la suma, o en ese caso, si nosotros vemos que se resta, entonces son aritméticas. Pero si se obtienen multiplicando el término anterior por una cantidad fija, a esta se le llama razón de la progresión, lo representamos con R y hay una formulita que nos permite encontrar esa razón de la sucesión, escoger un término y dividirlo entre el término anterior. ¿Sí? Eso es lo que significa esta formulita. Ahora, veamos un ejemplo de cómo obtengo este par de sucesiones en ese caso. Miremos una sucesión aritmética. 1, 3, 5, 7, 9, 11, la que anteriormente les había mostrado por acá. Entonces, yo veo que si a esta sucesión al 1 le sumé 2, me da 3. A 3 le sumo 2, me da 5. A 5 le sumo 2, me da 7 y así sucesivamente. Entonces la diferencia de la razón es 2. Como en este caso estoy sumando y está de forma creciente, el 2 es positivo. Si fuese restando, entonces yo tengo que poner menos 2, ¿ok? Ahora, si es en este caso la sucesión geométrica, o progresión geométrica, entonces yo lo que hago es mirar a 3, ¿por qué lo multipliqué para que me diera 6? 3 por 2, 6. 6 por 2 me da 12. 12 por 2 me da 24. 24 por 2, 48. Es decir, que estoy multiplicando por 2. Esa va a ser la razón. Pero ¿cómo lo obtengo en ese caso? Un término, el que ustedes quieran coger, por ejemplo 24, lo divido entre el término anterior, que es 12. 24 dividido entre 12 me da 2. Esa es otra forma de obtenerla. ¿Bien? Ahora, si a las sucesiones aritméticas las vamos a mirar, vamos a ver que podemos hacer varios tipos de cosas con nuestras sucesiones. Una cosa es encontrar el término general. ¿Cómo así el término general? Es la formulita que le corresponde a cada sucesión de acuerdo a su secuencia, ¿cierto? Entonces tenemos una formulita que es AN, que quiere decir que es el término general o enésimo. ¿Cómo se obtiene? Reemplazando el A1, es decir, el primer término que tenemos, más n-1, esta partecita nunca cambia, por la diferencia. La diferencia ya sabemos qué es lo que sumamos o restamos en cada una de nuestras sucesiones. Ahora, también podemos encontrar la suma de los n términos de una sucesión, es decir, yo puedo sumar los 5 primeros términos de una sucesión, puedo sumar los 100 primeros términos de una sucesión y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la formulita? La suma de los n términos, ¿cierto? Este número lo reemplazo por el que yo necesite. Sería coger el primer término y sumarlo con el término enésimo. Es decir, si yo estoy buscando el término 5, entonces acá yo voy a poner el quinto término, ¿bien? De mi sucesión. Divido esta partecita entre 2 y multiplico por los n términos. Entonces, si estaba buscando 5 términos, pues este lo reemplazo por 5. Ahora, resulta que las sucesiones geométricas también tienen sus ecuaciones.
Para encontrar el término general tenemos una formulita que es diferente, entonces es AN, ¿cierto? El término enésimo es igual a multiplicar al primer término por la razón elevada a la potencia n-1, ¿cierto? El n depende del término, en ese caso que yo esté buscando. Bueno, ahora, para encontrar la suma de los n términos, entonces tengo dos formulitas. ¿Por qué? Porque la sucesión es creciente, manejo esta formulita. Si la sucesión es decreciente, manejo la otra. Ya saben que creciente es que va de menor a mayor, y si es decreciente es que va de mayor a menor. Entonces, si es creciente, la sucesión sería tomar el término enésimo, ¿cierto? Multiplicado por la razón menos el primer término, ¿cierto? En ese caso, el término enésimo corresponde, si quiero sumar los 10 primeros, pues este sería el número 10, ¿cierto? Entonces acá sería el término 10, ¿bien? Y dividido entre la razón menos 1, ¿bien? Depende del ejercicio. Y si la sucesión es creciente, la sucesión sería igual al primer término dividido entre 1 menos la razón. Y el resultado de eso va a ser, en ese caso, la suma de los primeros términos. Ahora vamos a ejemplificar cómo calculamos el término general de una progresión aritmética, sucesión o progresión aritmética. Entonces, ya sabemos que tenemos una ecuación, que es esta que les estoy mostrando, y debemos conocer, si conocemos el primer término, tenemos una forma de hacerla, que es esta. Cogemos una sucesión, entonces yo estoy mostrando por acá el ejemplo de la sucesión 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, ¿cierto? Y veo que la diferencia es menos 5, ¿por qué? Si a 8 le resto 5, me da 3, si a 3 le resto 5, me da menos 2, y así sucesivamente. Entonces, vamos a reemplazar en la formulita. Entonces, ¿quién es el A1? El primer término es el número 8, entonces yo lo reemplazo acá en la ecuación, ¿cierto? En lugar de A1 pongo 8. Ahora, más n-1 lo dejo igual por la diferencia que es menos 5. Recuerden que como acá estaba restando 5, entonces lo multiplico por menos 5. ¿Ok? Entonces, resuelvo la operación. Este 5 está multiplicando, hace la distributiva. En ese caso, entonces sería 5, menos 5 por n, menos 5n. Y menos 5 por menos 1, menos por menos me da más 5. Bien, ahora sumo término semejante que sería el 8 y el 5, entonces 8 más 5 me da 13 y menos 5n, que es la parte con létrica, la dejo igual. Listo, entonces tengo el término general que es menos 5n más 13 y ya tengo en ese caso la fórmula. Pero ¿qué pasa si yo no conozco el primer término, si no me dicen que yo conozco cualquier otro término de la progresión y conozco su diferencia? Entonces voy a aplicar la misma formulita, pero voy a llamar k, en ese caso, al término que me están diciendo que yo conozco, que es el cuarto término. Bien, entonces, el cuarto término de mi sucesión, recordemos que es 1, 2, 3, 4, es menos 7. En ese caso, A4 va a ser menos 7. Bien, y ya sé que su diferencia es 5, entonces vuelvo y reemplazo en la formulita. Acá, que sería que sería menos 7, porque es el término menos 7, más n menos k, en ese caso que sería el término 4, k es igual a 4, por la diferencia que es menos 5. Y resuelvo, entonces acá tengo que realizar primero la distributiva, entonces menos 5 por n, menos 5n, menos por menos da más, 4 por 5, 20. Nuevamente sumo los términos semejantes, 20 menos 7 me da 13 positivo y menos 5n más 13. Dese cuenta que la fórmula es igual acá y acá, ¿cierto? Pero depende del término que me estén dando. En ese caso yo la puedo calcular. Miremos esta otra sucesión aritmética que nosotros tenemos. Entonces tengo 4, 9, 16, 25, 36 y 49. Pero si nosotros miramos una forma fácil de encontrar qué pasó entre uno y otro, por ejemplo, yo digo 4 más 5 me da 9, pero 9 más 5 no me da 16, ¿cierto? Me daría 14 y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta que lo que está ocurriendo es que 4 es el número 2 al cuadrado, 9 es el número 3 al cuadrado, 16 es el 4 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Mis términos serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y todos al cuadrado. Entonces, la diferencia en realidad es una, porque de 2 a 3 o 3
¿Qué le hago a 2 para que me dé 3? Pues 2 más 1, ¿cierto? 1 es la diferencia. Pero ya sabemos que eso lo vamos a manejar al final del cuadrado. Entonces, vamos a encontrar el término enésimo, entonces sería el primer término, ¿cierto? Sería 2, lo reemplazo, más n menos 1 por la diferencia que es 1, ¿bien? Ahora, ya saben que eso va al cuadrado, entonces sigo solucionando acá, 1 por lo que tenía acá, pues es lo mismo, ¿cierto? Resto 2 menos 1 me da 1 positivo y n lo dejo positivo. Entonces, n más 1 al cuadrado. Esa va a ser la formulita de esta sucesión. Pero, ¿qué pasa si yo tomo una sucesión parecida? ¿Cierto? Solamente que lo único que estoy cambiando acá es el primer término, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, entonces ese era 1 al cuadrado, este 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, igual que en el anterior, la diferencia es igual a 1, como en el anterior, y para encontrar la fórmula lo único que reemplazo diferente es en ese caso, pues el primer término que es 1, ¿cierto? 1 más n menos 1 por 1 que es la diferencia, resuelvo 1 por la diferencia es esto mismo, y más 1, 1 menos 1, pues se me van estos dos y me queda n. ¿N qué? Al cuadrado. Entonces la fórmula de la diferencia cambia dependiendo, en ese caso, de quién es el primer término de mi sucesión. Bien, pero yo tengo en este caso una sucesión también parecida. 5, 10, 17, 26, 37, 50. Son próximos a cuadrados perfectos. ¿Por qué? El primer número, 5, sería 2 al cuadrado, que es 4 más 1, ¿cierto? El siguiente sería 3 al cuadrado, que es 9, más 1, 10. El siguiente, 4 al cuadrado, que es 16, más 1, 17. Y así sucesivamente. Entonces, hallamos los términos del término general, como lo hicimos en la anterior, ya sabemos que es n más 1, porque el primer término sería 4, ¿cierto? Entonces sería n más 1 al cuadrado y ya sé que le sumo una cantidad y esa sería mi fórmula general de esta nueva sucesión. Ahora veamos qué pasa cuando nosotros queremos hallar la suma de los n términos de una sucesión. Entonces la formulita que les había dado, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Entonces, si yo quiero encontrar la suma de los 8 primeros términos, entonces, ¿qué sería? Ese 8, porque voy a encontrar la suma de los 8 primeros, A1, ¿cierto? Que sería el primer término, más el término 8, ¿bien? Entonces, el primer término de mi sucesión dijimos que era el número 1, ¿cierto? Y el término 8, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El término 8 es 15, entonces yo lo reemplazo acá, ¿cierto? Y en ese caso multiplico, por 8, que sería el término n, enésimo, entonces acá por 8, ¿cierto? Y eso dividido entre 2. Ahora, ¿cuánto es 1 más 5? 16. 16 dividido 2 me da 8. Y por 8, que viene acá, entonces 8 por 8 me da 64. Ese sería el valor de la suma de los 8 primeros términos. Ustedes lo pueden comprobar con calculadora y suman esos primeros términos y nos debe dar 64.